Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo estás, Titi? Tanto tiempo. Hola, ¿bien y tú, Mati? ¿Ya andas viajando ya? Sí, ando paseando por Angol. Ando viendo a la familia, que ya es mi Saludos a la familia. gente de Angol. Oye, Titi, nos dejaron saludos. Cuéntame. Me gustaría que se los puedas leer. Sí, por supuesto. Tenemos unos saludos en YouTube que dicen así. Tenemos un saludo desde de Sandra Regina de Casia Jesús, 5074. Dice: saludos desde Brasil. Y puros corazoncitos. Así que le mandamos saludos a Brasil, ¿cierto? A la gente que nos escucha desde allá. Muchas bendiciones para ustedes, ¿cierto? Para sus grupos jóvenes. También tenemos un saludo de Miguel Luengo. Dice: saludos desde La Plata, BSAS, Argentina. Le mandamos también saludos, ¿cierto?, a los jóvenes que nos escuchan de allá. Hoy andamos internacionales, ¿cierto?, con nuestros saludos. Estamos contentos de que nos saluden. Estamos muy felices de que el podcast pueda llegar hasta todos esos lugares, ¿cierto, Mati? Oye, qué buena, que nos escuchen desde Brasil. Ajá. Gente de habla hispana. Bueno, que igual nosotros de repente se nos va y falamos a veces algunas cosas. De Nosa. Y saludos también a la gente de Perú. Fiel son, sin exaltar a Perú y Brasil, pero sé que son las misiones más grandes de Sudamérica. Por lo que entiendo, en crecimiento, en trabajo misionero. Sé que son las más poderosas. Así que, bueno, saludos para ellos. Agradecemos hoy día. No he invitado, pero vamos a... Perdón, también saludos a Argentina, que eran los que me escribieron. Que me acordé, pero bueno. Brasil. Saludos a La Plata, Brasil y La Plata, perdón. Saludos a Miguel. Que el Señor te bendiga, Miguel. Me fui en otra. Bien, vamos a partir, así que voy a orar. Quiero hacer un pedido de oración importante. Una familia que conozco esta semana perdió su casa aquí cerca donde nosotros vivimos. No se sabe qué fue, no sabe si fue un atentado terrorista o algo, pero explotó una cañería o una cisterna, algo, y cayó por el cauce, y ellos vivían en un valle. Y bueno, todo lo que pasó se llevó harto auto, hartas casas, y justo ellos despertaron, y fue todo así como de película. Ellos despertaron, se estaba inundando la casa con un causal de un río, imagínate. Y tuvieron que salir nadando y todo, subirse al techo. Así que, bueno, pedir por ellos. Y bueno, y por la paz acá en Medellín. Así que oremos para poder comentar ya la lección de esta semana, ¿te parece? Padre Celestial, te agradezco esta semana, te agradezco que nos has permitido, Señor, poder estudiar el folleto, poder comentarlo, poder compartir, y bueno, te pido, Señor, que sea una bendición para quienes lo estudian el sábado en la mañana, que los maestros que se están preparando para esta lección, Señor, también sean utilizados por tu Santo Espíritu, y que bendiga, Señor, a cada uno de los que estudian tu palabra. Pedirte por todas estas personas que están pasando problemas, por las personas que están pasando necesidad en este momento, y por la paz en medio de estas guerras. Te lo pido, Señor, sin merecerlo, en el lindo nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ya estamos finalizando nuestro folleto. Esta es nuestra última lección. Y bueno, vamos a hablar de los últimos capítulos de la Biblia, pero quiero promocionar la agenda joven. Que puedan ver Feliz 7 Play. Feliz 7 Play es un buen panorama para el sábado, porque les cuesta a los chiquillos alejarse del Instagram, del TikTok el sábado, y no siempre el contenido que tienen o la música que aparece es de sábado. Dudo que alguien tenga santificado su feed, quizás su post, espero, ¿no? Que todos nuestros maestros, pero no el feed, ¿no? Lo que le aparece en el inicio.
pero Felicity Play es una buena opción para todos nosotros. Y esta semana se está promocionando a Benjamín y a Kevin. Dice, a recorrer el territorio ecuatoriano en busca de desafíos, aventuras y condiciones extremas en la serie La Misión Tierra. Ya. Son entretenidos. Vamos a verlo. A ver si es de supervivencia. ¿Te gustan las cosas de supervivencia, Titi? A mí me encanta. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a hablar esta semana de la supervivencia final. Titi, ¿de qué se trató el folleto esta semana? Bueno, Mati, el título de esta lección es El amanecer de la eternidad. Es la última lección, ¿cierto?, de este conflicto de los siglos que hemos estado estudiando. Esta pelea, esta lucha entre el bien y el mal, ¿cierto? Y ya está llegando a su fin. Tenemos buenas noticias, ¿cierto? Tenemos un buen final para los que perseveran. Ya vimos, ¿cierto?, que en la lección pasada hablábamos sobre la paciencia de los santos. Ahora vamos a ver el amanecer de esta eternidad. Vamos a enfocarnos en Apocalipsis 21 del 1 al 8, en el que habla sobre esta ciudad que el Señor nos ha preparado. Esta ciudad, ¿cierto?, que este cambio que el Señor va a hacer en toda esta restauración de nuestra relación con Él. Así que vamos a ver que aunque la segunda venida de Jesús tiene esta separación física entre los redimidos y los impíos, no es exactamente cierto el final de este gran conflicto. Vamos a ver la destrucción final de los impíos y el comienzo de esta eternidad sin pecado, y que esta es la buena noticia para nosotros. Así que eso vamos a ver hoy día, Mati. Este folleto, o por lo menos esta lección, está basada en los últimos capítulos del conflicto de los siglos, en donde vemos la segunda venida. Y, bueno, algo súper interesante, antes de comentar el capítulo, o el pedacito que aparece en Apocalipsis 21, me llamó mucho la atención de que hablaba de la catástrofe, porque nosotros siempre, bueno, aparte así, ¿no? Hablando de la catástrofe, el castigo hacia los malos, lo que se conoce como la ira de Dios, porque siempre asociamos como el evangelio a las buenas noticias con cosas solamente benignas, ¿no? Así como que van a hacer cosas buenas, vamos a vivir por la eternidad, pero veamos que hay una destrucción, ¿no? Y no es parte de un contraste, sino que es parte de el nuevo inicio o el vivir por la eternidad. Los malos van a ser destruidos, los que negaron a Dios, y los que no lo aceptaron se van a morir. Pero tiene que pasar. Antes de comentar el texto, Titi, te traje unos datos de alto impacto hoy día. ¿Los quieres escuchar? Por supuesto, cuéntame. Hace mucho tiempo que no te decía datos de alto impacto. Quería, como vamos a hablar un poco de la eternidad, quiero hablar del concepto de la eternidad en las otras religiones. Mira, pero primero quiero leer los versos que están en Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 8 era, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago todas las cosas nuevas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esta es la muerte segunda. Bueno, aquí se engloba el concepto de eternidad. Entonces, ¿qué piensan las religiones sobre la eternidad? Primero, el budismo, que es muy interesante, cree que la eternidad, nosotros estamos viviendo en un concepto de eternidad, y de que la eternidad es como
no sé si le dicen reencarnación, pero sí hablan del renacimiento, que las personas mueren y renacen, y mueren y renacen, y así se supone que van mejorando las versiones, ¿no? La regla de los bugs. Pero eso es lo que quieren, ¿no? En la reencarnación, o algo similar a la reencarnación. El zoroastrismo es bien interesante porque como es oriental, está basado como en la idea de dinastías, y que en algún momento va a haber una dinastía que va a reinar para siempre. Y también habla algo de como tipo de la eternidad de la Biblia. La que me llamó mucho la atención es la eternidad basada en el islamismo. El Islam o el Corán cree también que hay una eternidad, pero es como bien misógina. Porque es como una eternidad también de comer bien, de vivir bien y tranquilo, pero también de disfrutar muchas mujeres. Ah. Ay, ay, ay. No sé qué van a hacer las mujeres, no creo que van a tener muchos hombres en el cielo islámico. Y las más antiguas, ¿cierto? Son, por ejemplo, la filosófica o la griega, que es más que una eternidad, es como la negación del tiempo. Vamos a llegar a un lugar, ¿cierto? Donde, según ellos, se va a llegar a un lugar donde no se va a corromper la materia y no va a existir el tiempo. Y la egipcia, que tenía que ver con dos aristas importantes. La primera era el contraste del sol y el inframundo, ¿no? Que todos los días el dios sol peleaba con el dios serpiente, si no me equivoco, y el sol moría, ¿cierto? Y todos los días renacía, entonces había una eternidad. Y el inframundo, que era donde se iban las personas después de morir y también vivían como en un lugar empírico. Ahora, ¿qué pasa con la eternidad? Bueno, lo acabamos de leer nosotros en la Biblia. Y el folleto abarcaba esto, ¿no? La destrucción de los malos. Aparece ahí en el verso 8. Que los que son cobardes, los que son impíos, se van a ir. Dice, después el lago de fuego dice, va a tener la muerte segunda. Se va a ver una muerte. El lago de fuego no significa eternidad de sufrimiento, significa muerte. Hay una segunda muerte para ellos. Está la primera muerte, ¿cierto? Que es la de la oportunidad para la salvación, o antes de esa muerte, y después la muerte segunda, que es la del lago eterno. Y ya habla de la eternidad bíblica, ¿no? Que va a ser la nueva Jerusalén, no va a haber más sufrimiento, y me gustó mucho eso, que lo trató el folleto, que dice que enjugará Dios toda lágrima, y el folleto habla de eso, de que quizá en el cielo vamos a llorar igual, pero el Señor se va a encargar de que no lo volvamos a hacer. No es que mientras revisemos los libros o mientras vivamos en la eternidad no vamos a recordar lo que pasamos y se nos, como que va a ser una tabula rasa, como que se nos va a borrar la mente y va a empezar de cero, sino que en cierta medida va a ser como algo terapéutico, en donde vamos a restablecernos. Nuestro corazón se va a sanar y todo lo que quedó en el pasado ya va a ser, y el futuro ahora es vivir por la eternidad. Y bueno, y otros conceptos que me gustan mucho de la eternidad. Yo puedo hablar harto de la eternidad. Me leí un libro de Elena White que se llama La Segunda Venida del Cielo, muy bonito. Y otro concepto que me gusta mucho de la eternidad es que la eternidad es vivir con Jesucristo. La eternidad refiere a vivir con el recurso de la vida que es Jesús. Y no solo el recurso de la vida, sino que aquí aparece en el capítulo, ¿no? Es el recurso de la luz, por ejemplo. Entonces, por eso cuando a Elena de White se le pregunta cómo va a ser los sábados en el cielo, ella dice que habla con el ángel acompañador y el ángel le dice que no lo van a entender. Entonces yo pensaba en esto, ¿no? Cuando leo ese extracto de Testimonios para la Iglesia. Porque nosotros entendemos el Shabbat porque vivimos acá y la tierra va dando vuelta al sol y la luna, ¿cierto? Y gira en su propio eje. Pero en la eternidad, el recurso original del sol va a ser Jesús. Entonces, ¿cómo se va a manejar esto del día a la noche, la semana? Entonces, bueno, algo que no vamos a entender hasta la eternidad. Y muchas cosas más, ¿no? La alimentación, no la vamos a entender. ¿Cómo nos imaginamos la alimentación? Va a ser muy diferente a la que nosotros comemos acá. Los procesos de los alimentos. Bueno, es así, ¿no? ¿Tienes algo tú que comentar del texto? Sí, la verdad me gustó mucho. Es súper lindo saber, ¿cierto?, la recompensa que vamos a tener si perseveramos.
Me llamó la atención que al principio se habla sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cierto? Que van a ser creados van a ser creados. Entonces, si son cielo y tierra nuevos, hacen alusión que a nosotros ya se nos había sido entregado, ¿cierto? Un cielo y una tierra. Y nosotros, ¿cierto? Lo desfiguramos por el pecado. Entonces, finalmente, que el Señor lo restituya y haga un cielo nuevo, haga una tierra nueva, ¿cierto? Y es maravilloso para nosotros como pecadores. En el versículo 2 me gusta que resalta que en esta ciudad santa el Señor puede manifestar su presencia a su pueblo, porque habla del tabernáculo, ¿cierto? Y bueno, esta preparación que tuvo el Señor, que comenzó en el pasado y fue perfeccionada de manera que ahora sí está preparada, significa que el Señor estuvo preparando esto por largo tiempo. No es que se le haya ocurrido de repente hacerlo, sino que Él ya lo tenía todo previsto, ¿cierto? Para nosotros, para esta recompensa, para esta restitución. En el versículo 3 dice, me gustó que la gran voz del cielo, esa que destaca, ¿cierto?, el hecho maravilloso de una nueva creación y que Dios mora personalmente entre su pueblo. Siempre se habla de esta restauración. En el 4 se habla sobre la muerte, ¿cierto? Esta muerte que conocemos bien, que le tememos, por fin va a ser destruida. Y si es destruida la muerte, también se destruye la causa de la tristeza en nuestra vida. Entonces, como tú decías, va a ser un lugar pleno en el cielo. No vamos a conocer, ¿cierto?, esas emociones que nos hacen sentir tristes, ¿cierto?, que nos hacen sentir mal. Lo que va a hacer, ¿cierto?, va a ser todo lo contrario. En el versículo 5 dice que no quedará nada, ningún residuo de la maldición del pecado en el cielo. Y eso es maravilloso, porque el pecado lo único que ha traído a nuestra vida, ¿cierto?, han sido cosas malas. Entonces, saber que no quedará nada, que el Señor se hará cargo de hasta el último detalle, es muy lindo. Y finalmente, bueno, en el versículo 5 el Señor demuestra que estas palabras que Él dice son auténticas, ¿cierto? Son dignas de confianza. En el 6 dice que finalmente el que anhele beber de estas riquezas espirituales, que habla de los manantiales de agua, ¿cierto?, que es la vida, que vienen de Dios, va a tener esto, ¿cierto? El Señor nos va a dar esta inmortalidad, el Señor nos va a dar esta felicidad ya por fin en este cielo nuevo y esta tierra nueva. Entonces, es súper esperanzador para el cristiano, porque, bueno, en el versículo 7 ahonda un poquito más que el cristiano vive la vida victoriosa. Finalmente nosotros sabemos que por el poder del Espíritu, ¿cierto? O sea, significa que podemos cometer errores, pero que no, si nuestra vida presenta un cuadro de crecimiento espiritual, eso está bien, ¿cierto? Porque tenemos que perseverar. A eso se refiere con el que persevere. Y esto finalmente del versículo 7, que dice, el vencedor, ¿cierto?, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Es una promesa de una relación familiar íntima con el Señor. El pecador que es salvado va a ser recibido en la familia de Dios, y esta relación por fin va a ser restaurada. O sea, el pecador va a ser redimido y vamos a gozar de estar cerca de Dios. El comentario bíblico dice que nosotros vamos a gozar de cercanía con el Señor más que las personas de otros mundos, que solamente por ser redimidos lo vamos a sentir más cerca. Y el versículo 8 habla, ¿cierto?, de cuáles serían las restricciones de no entrar en esta tierra prometida, que finalmente no se triunfa siendo cobarde, no se triunfa teniendo debilidad moral, ¿cierto? Los que se dan por vencidos en los tiempos de prueba tampoco. El incrédulo que no confía en Dios hasta el fin, que no es digno de confianza. Los perseguidores y los asesinos de fieles, ellos también van a tener, ¿cierto?, porque el Señor no va a pasar por alto esas muertes. Y bueno, finalmente van a tener lo opuesto a la vida eterna, esa segunda muerte que es nombrada, o la muerte eterna. Y aquí se puede ver, ¿cierto?, el fin
del conflicto de los siglos. Es una locura, porque hemos visto que históricamente esto ha afectado a la humanidad de muchas maneras. Y cómo lo ha afectado así como históricamente, cómo lo ha afectado detrás de bambalinas sin que nosotros lo sepamos. Y ya llega este momento en el que por fin llega todo a su fin, ¿cierto? En el que el Señor ya ha hecho su juicio, en el que ya a cada persona se le dará, ¿cierto?, lo que fue estipulado en el juicio. Y por fin, ¿cierto?, los santos tienen su recompensa. Esto es muy genial porque es el spoiler más lindo. El spoiler que nos dice que al final todo va a estar bien. Al final será el amanecer, ¿cierto?, de la eternidad, como decía el título. Bueno, y termina esta gran saga de la historia bíblica y de la historia del conflicto de los siglos. Cuando uno lee una vez dije saga en una reflexión en la iglesia, casi me mataron. Pero estos 5 libros, ¿no?, del conflicto de los siglos, que parten con el Patriarca y Profeta, siguen con el Profeta y Reyes, el Deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el Conflicto de los Siglos. En el primer párrafo de el Patriarca y Profeta habla de que Dios es amor y cómo nosotros podemos ver el amor de Dios reflejado incluso hasta después del pecado, porque vemos que el Señor sostiene los mares en su lugar, vemos cómo Dios dirige los cauces de los ríos, y dice una frase muy bonita, ¿no?, que las flores tienen espinas. Perdón, los cardos son cubiertos por espinas, no que las flores tienen cardos, ¿no?, sino que hace ese contraste. Y no solo eso, sino que termina toda esta serie de libros con algo muy similar y algo muy bonito, y que la Titi nos va a leer ahora. Por supuesto que Elena White tiene un comentario al respecto en el conflicto de los siglos. Dice: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Amén. Bien, y así damos por término nuestro 13º sábado de esta lección El conflicto cósmico. Y vamos a pasar a este nuevo folleto que se llama Relatos. ¿Cómo se llama, Titi, el folleto? Se llama algo de relatos. Yo lo tengo aquí Relatos. abierto, Ay, no me acuerdo. Se llama Relatos que transforman. Así que va a ser testimonial, Eso. así que bueno. Les instamos a que no solo lo estudien, sino que empiecen a preparar testimonios para este próximo trimestre. Que no solo relaten sus testimonios, sino que también le pidan a los chiquillos de sus clases, a los jóvenes que estudian con usted, que preparen un testimonio para la escuela sabática. Así todos pueden ir contando su experiencia y viendo cómo el Señor ha trabajado en sus vidas. Y bien, hemos terminado este folleto. ¿Cómo te sientes, Titi? ¿Contenta? ¿Triste? Sí, contenta. Siempre uno se siente realizado cuando termina un tema. Como que ya lo puede ver todo y ve que, wow, fue harto, pero dejó en claro muchas cosas necesarias. Muy bien. Yo igual me siento agradecido. ¿Ya? Todo bonito. Y bueno, porque tenemos a un nuevo integrante también que no está hoy día con nosotros. Tuvo un gran conflicto. Pero coméntenle que lo extrañamos. Pero bueno, ya vamos a partir nuestro nuevo trimestre con nuevas cosas. Se vienen cositas. La otra vez estaba viendo una persona aquí en el Getsemaní como grababan, eran unos brasileños. Y decían en sus grabaciones, se vienen cositas. Muy bien.
Gracias por su audiencia siempre. Gracias a las personas que nos dejaron los saludos de dónde nos escribían. Me gustaría saber si hay más, ¿no? Hay otras personas de dónde más nos escuchan. Yo estaba saludando a Perú. Re perdido, pero yo sé que nos escuchan de Perú. ¿De dónde más nos escuchan? Me gustaría saber si de repente hay alguien de México. Eso sería interesante. O de España. Así lejos. Lejos de Sudamérica, ¿no? Muy bien. Vamos a finalizar. Agradecemos su audiencia. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena. Tanto en Instagram como en YouTube se postea el podcast y en Spotify, en donde pueden comentar siempre en YouTube, que vemos los comentarios. Bueno, en Instagram también, ¿no? Denle harto cariño al Instagram de Ministerio Joven Unión Chilena. Y también promocionar nuestros otros materiales. Están los resúmenes, está el punto clave que se sube y nuestros queridos amigos vecinos de Inverse, que siempre hacen sus transmisiones y son muy buenos comentarios, muy buenos invitados. Y también hay uno que está haciendo la edición sudamericana que vi hace poquito, que también se llama algo de Inverso, Escuela Sabática de Inverso, algo similar igual, ¿ya? Que es como el ministerio de esto, ¿no? De poder comentar el folleto y compartirlo en las redes sociales. Así que vayan ahí a las redes sociales de Ministerio Joven de la edición sudamericana y denle harto cariño también. Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.